¿cómo va? Bueno, este es mi primer video hablando. No es la primera vez que hablo, no. Pucha. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas. andan, amichis? Ay, todo Todo bien. Estamos todos nerviosos. Vamos Sí, a sí. plantear la situación. Es el primer programa más que se ha grabado. Estamos como medio... Hay que descontracturar el ambiente. Sí, tal cual. Pero bueno, con nervios y todos, vamos a presentar el espacio del programa. Nosotros somos Refresh. Para quienes no nos conocen, nos pueden seguir en redes. Nada, somos un grupo de amigos y amigas, economistas, sociólogos, que tienen ganas de hablar de cosas, de charlar un poco. Nos conocimos en una agrupación en la facultad y ahora estamos formando este lindo espacio. Y primero queríamos también... A ver. Pensé que ibas a decir algo. No, que nos damos cuenta que dado la situación tan difícil del país, lo que necesitaba el país era otro programa de streaming, así que ¡Claro! vamos para adelante. Sí. Hay que sumarle más stream al stream. Nos sumamos a la moda, nos subimos a la ola del streaming. Exacto. Claro. Nada, en primer lugar queríamos, la verdad, que agradecer a todos quienes nos ayudaron, a quienes nos alentaron a seguir adelante con el proyecto, que fue un montón de gente. La verdad es que todo el mundo al que le decíamos del proyecto estaba muy contenta. También queremos agradecer al lugar. Y bueno, seguro que se me está olvidando mucha gente de agradecer, por eso es un agradecimiento más general. Al Patón Bausa por la primera libertad. No, eso, o sea, la idea un poco es que debatamos economía en términos Igual. coloquiales y que podamos difundir nuestro conocimiento hacia la gente, ¿no? Que la gente pueda también en algún momento hacernos preguntas. El primer programa va a ser grabado, Que va a salir en nuestro canal de que va a YouTube. salir en nuestro canal de YouTube. Próximamente veremos si lo hacemos en vivo o no, depende cómo nos sintamos, ¿no? Exactamente. Un poco la idea de este primer episodio, para empezar a adentrarnos un poco en lo que vamos a charlar, un poco la idea es analizar los primeros 4 meses del gobierno de Milei, sobre todo después de que, o sea, fueron 4 meses muy intensos, ¿no? Fueron 4 meses donde hubo discusión política, cultural, simbólica, todo tipo de discusiones muy intensas, sobre todo más de derechos humanos, etcétera, fechas muy importantes. Pero nosotros queríamos dar un poco la discusión del principal objetivo que creemos que tiene el presidente Javier Milei, que hoy en día creemos que el principal objetivo que él tiene es bajar la inflación, ¿no? Llevar la inflación a un dígito. No importa cómo, no importa cuándo, pero él lo quiere ya. Y eso es lo que él va a hacer. Entonces, un poco la idea, este video, este programa, este episodio, se va a esquematizar en 2 partes. Sobre todo la primera, de decir, bueno, el objetivo es bajar la inflación y qué frentes tiene que atacar para bajar la inflación, todo alinear los precios relativos de la economía, o sea, todo subir tarifas, todo lo que se viene haciendo de subir tarifas, bienes exportados, alimentos, etcétera. ¿Qué se está haciendo también por el lado del sector externo, de la acumulación de dólares, básicamente, que es lo que necesita Argentina? ¿Qué se está haciendo por el lado fiscal? Y qué se está haciendo también por el lado de, bueno, qué hacemos con la cantidad de pesos que hay, qué hacemos con las tasas de interés, qué hacemos con todo ese mundo. Y una segunda parte, decir, bueno, desde nuestra visión, desde la visión de Refresh, ¿qué pensamos? ¿Creemos que esos objetivos están bien? ¿Creemos que las medidas que está haciendo son las correctas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué debería hacer? Nada, eso un poco va a ser el esquema del programa de hoy. No mucho más, compañeros. Podemos empezar. Sí. A mí me tocó la parte de más mileísta de todas. No, mentira. Pero me tocó una parte complicada que es todo el tema de la primera condición necesaria quizá para pensar cómo es posible bajar la inflación en Argentina. En general los que saben de este tema siempre hacen foco en la necesidad de tener ciertas condiciones necesarias, ¿no? Previas a lanzar un plan de estabilización o algún tipo de medida de shock que pueda cortar de cuajo con la inflación.
En ese sentido, me tocó preparar un poco todo lo que es ordenar precios relativos, como decía bien Lau. Nos presentamos, ¿no? Lau. No Nos faltó presentamos una los presentación, nombres, no, eso no es lo que estamos hablando faltó. Fue arriba. rarísimo. Lau, Somos José. entes hablando. Lau, José, Juli y Gonza. Todos economistas. Todos Sí, economistas, sí. Laura Bernelli, José Ramela, Juli Cejas, Gonza. Hoy nos Carrera. faltó el cupo sociólogo. No, faltó el cupo sociólogo, pero hay sociólogos también. Sí, sí, sí. Para que no se preocupen. Que no pudo venir porque es el cumple de la madre. Feliz Le cumple de la mandamos un madre. beso a la Feliz mamá de cumple a la mamá. Emi. Sí. Volviendo un poco, digamos, una de las condiciones necesarias era esto de ordenar los precios relativos, ¿no? Si uno quiere bajar la inflación, necesita tener más o menos los precios relativos ordenados, como suelen discutir los economistas en estos días. La gran pregunta es, bueno, ¿qué significa y por qué es tan necesario, ¿no? Ordenar los precios relativos. Digo, uno podría decir, bueno, la verdad que no era tan necesario subir las tarifas así, o no era tan necesario que el dólar suba tanto como subió. Son preguntas válidas que nos hicimos todos nosotros y bueno, luego de mucha discusión, mucho debate, hay una primera conclusión que es cómo previamente estaba la economía. Uno podría fecharla en noviembre del año pasado, si queremos, para ser buenos con el peluca. Había una necesidad de toda la sociedad de la economía así, con el nivel de distorsión de precios que había, no podía seguir operando. Los precios, una forma de ver esto es, en una economía capitalista como la que tenemos, los precios son la principal señal de los costos de las cosas y plantean en algún punto los incentivos que tienen cada agente económico a operar en la economía, digamos. Si algo está muy barato, uno tiene incentivos a intentar comprar más de eso o viceversa, ¿no? Sí. Y sabíamos que los incentivos estaban medio chocados, lo discutíamos esto, ¿no? Entendíamos que en noviembre del año pasado quizás si vos vivías en un pueblo cercano a Argentina, en otro país, te convenía cruzar la frontera y comprar todo en Argentina, cosa de nafta. Digo, había muchas situaciones así, inclusive el salario en dólares estaba tan bajo que nosotros tenemos conocidos que les convenía trabajar afuera en un laburo nada que ver a lo que hacían acá con tal de ganar más plata. Eso claramente no podía seguir operando. Y en segundo lugar, los precios relativos en general necesitan estar ordenados para intentar bajar la inflación, porque luego de un plan de shock de estabilización que frene por completo la dinámica de precios, si alguno queda muy atrasado con respecto a los demás, probablemente después intente recuperar esa pérdida. Si el vendedor de tornillos de la vuelta de mi casa quedó muy atrasado con respecto a la inflación y vos lanzás un plan de estabilización para que no haya más inflación, probablemente ese tipo se funda si quedó muy por detrás, digamos. Después va a intentar subirlo y va a generar un proceso inflacionario de vuelta. Entonces, esa parte era necesaria. Más allá de una parte que quizá va a tocar más Lau, que tiene que ver con la parte fiscal del asunto, ¿no? Sabíamos que, por ejemplo, los subsidios a la energía, al transporte, eran una cuestión a tomar, pero lo dejo para después. Entonces, esta distorsión está bastante clara, ¿no? Yo creo que en ese sentido uno puede resumir que la distorsión se centraba en los servicios, el corte de pelo, todo lo que es intensivo en salarios, si se quiere, intensivo en trabajo, mejor dicho. Todo eso estaba muy barato en Argentina. No el corte de pelo en sí, los salarios estaban baratos, digamos. Si vos eras un inversor afuera y venías acá, tenías el costo laboral bajísimo. Todo lo que se dice siempre, los no transables, digamos. Los no transables, porque justamente son los que no les gusta chapar, ¿no? los servicios. Bueno, perdón, chiste malo. Chiste vintage. Muy Chiste vintage. vintage. Muy bueno. Es bueno. No, a ver, por un lado eso, los no transables eso, y por otro lado sí estaban muy caros los bienes transables, sobre todo los que dependían de las importaciones. El año pasado, para recapitular, tuvimos una sequía muy fuerte, el Banco Central perdió un montón de reservas, no se importó nada. Entonces, si vos querés comprarte un auto todavía hoy en Argentina, te sale, no sé, arriba de 17.000 dólares, 20.000 dólares. Entonces, si uno va afuera, claramente eso está más barato. Todo esto lo podemos ver en el gráfico 1, si quieren, que es un gráfico que a mí me gusta bastante porque te resume un poco lo que vivimos el último año, ¿no? El último año, en realidad, mejor dicho, el último año tenemos una foto, pero esto es una película más larga. Este gráfico muestra todos los capítulos lo más abierto posible que entre en un gráfico del IPC, o sea, del índice de precios del consumidor,
Del lado izquierdo tenemos los que cayeron en términos reales entre noviembre de 2019 y noviembre de 2023, o sea, en el gobierno de Alberto Fernández. Y eso se ve en las barras rosas. Del lado derecho están los que treparon en términos reales, ¿no? Entonces uno ve del lado izquierdo y dice, bueno, las tarifas de electricidad y gas cayeron en términos reales más de un 60%. Mientras que del otro, ahí pueden ver transporte público, alquiler y expensas. Alquiler y expensas ahí piensen que incluye los que están con contrato, o sea, los que se indexan por la ley de alquileres vieja, no los que uno ve en zona prop, si quieren. No sé si se puede decir la publicidad, pero el chivo. Me parece que todo eso nosotros lo sentíamos, digamos, que estaban baratos, era claro. Del otro lado tenías ropa, frutas y verduras. Frutas y verduras quizás muy influido por la sequía, pero sobre todo ropa, equipamiento del hogar que incluye todo lo que es electrodomésticos, bebidas alcohólicas, autos y autopartes. Bueno, todo lo que está del lado derecho es lo que uno decía, esto tiene que bajar. Y lo que está del lado izquierdo uno tiene que subir. Álvarez Agis, un economista bastante reconocido, dice, si existiera un planificador central que pudiese decir a dedo cuánto vale cada precio, diría, bueno, esto lo bajo, esto lo subo, y subo los servicios, bajo los bienes transables. Bueno, obviamente la práctica es mucho más complejo. ¿Qué se hizo hasta ahora? Así acelero un poco. Entre marzo del 24 y noviembre del 19 se ve el puntito, digamos, el circulito ese. Como para ver cómo estamos ahora. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, las frutas y verduras, para los que comemos muchas frutas y verduras, siguen carísimas. Todavía no se corrigió nada. Y la electricidad y gas, pese a que se hizo algún ajuste en electricidad, fue tan fuerte la inflación del resto de los precios que del resto de los capítulos del IPC durante estos 3 meses que tampoco se corrigió tanto, sobre todo el gas es lo que se pateó y empieza a corregirse ahora. Transporte público, fíjense, ya está a la mitad, ya se hizo una corrección ahí. Después otros mejoraron un poco, la ropa mejoró un poco, todavía es caro, sí es caro, digo, no estoy diciendo que no, pero sí hizo una corrección. Compren ropa, chicos, compren ropa, Es momento. Es un buen momento, pero esto debería tender a seguir equilibrándose. Es decir, uno podría resumir entonces, más o menos una parte del laburo se hizo, otra parte no. Faltan algunas cosas. Pero era muy fuerte el descalabro, digo. Piensen que para subir, si algo está 60% por abajo en términos reales, tiene que subir arriba que la inflación un 60% en términos reales más, digamos. Descontando el efecto de la inflación. O sea, si la inflación es 13, tiene que subir mucho más. Por poner un ejemplo. Y el otro, bueno, perdón, y una última punta es los que son bienes durables que charlábamos antes. Y lo vamos a charlar más adelante cuando le toque la parte a la compañera Laura. Piensen que sobre electrodomésticos, autos, autopartes, todo eso para poder bajarlo necesitas en parte tener más oferta. Porque el problema es si uno cotiza los autos, esto que charlamos hace un rato, si uno ve el precio de los autos, $20.000 un auto, eso no significa que esté ni al tipo de cambio paralelo, ni que esté al tipo de cambio oficial, al tipo de... El problema que tenés es que no tenés oferta. El problema que tenés es que no se importa nada, porque no tenés dólares. Entonces, para que esos precios empiecen a bajar, necesitas poder importar más. Y todavía para eso, Laura no va a anticipar, pero probablemente falte. Falta muchísimo. Entonces, hay una parte ahí que todavía falta. Y por último, la otra gran distorsión de precios, que yo creo que es una muy relevante, es la cambiaria, ¿no? Todos sabíamos que había 18.500 tipos de cambio. Ya vamos a tener un dólar Qatar, no sé si se acuerdan. Sí. Épico. Y un dólar Coldplay también. Dólar Coldplay, sí. ¿Se acuerdan? Cuando No vino me acordaba. Coldplay que agotó 10 Rivers. El sueño de Diamant de un tipo de cambio mentira, pobre Diamant. Un tipo de cambio per cápita. Pero teníamos una distorsión muy fuerte. El gráfico 2 muestra un poco cómo está esa situación. Es un gráfico que se utiliza mucho, que es para medir cómo viene el tipo de cambio en términos reales. O sea, el dólar a pesos de marzo, más o menos, en marzo cerró en promedio el dólar financiero, el CCL, el Blue, ese estilo de dólar, en torno a 1.000, ¿no? Esto más o menos es lo que está ahora. El dólar oficial cerró en torno a 850. Ese precio llevado para atrás, ese 850 llevado para atrás, a precios de marzo, implicaba, por ejemplo, más o menos, para que se den una idea, Milei asumió con un dólar oficial, que en ese momento era 3.50, hoy sería 6.60, más o menos para dimensionar. Claro. Y como la brecha era de 150 entre el dólar oficial y el paralelo de noviembre del 23, o sea, el Blue, si quieren, del 23, o el CCL de noviembre del 23, estaba
en la zona de 1.650 pesos. O sea, si vos comprabas dólares en noviembre del año pasado y para no perder hoy, debería haber estado en 1.650. Fíjense que se abarató muchísimo. Parte de esa corrección se hizo cuando uno ve los picos de octubre del 23, octubre del 20, dólar cercano a 2.000 pesos, sería precio de hoy. Fíjense que se abarató bastante y se achicó bastante la brecha, eso fue un buen síntoma. La gran duda de esto es sobre cómo sigue el oficial, ¿no? Que es quizás lo que vamos a discutir en la segunda parte. ¿Cuánto del oficial se puede sostener a este precio y si realmente es un tipo de cambio que le permita a la Argentina operar? Es decir, se empezó a discutir mucho en estos días. Che, no nos pasamos la raya, ahora no estamos caros. Bueno, discutámoslo en un rato. Yo les anticipo algunas cosas. El dólar 850 hoy, momentos de atraso cambiario fuerte, uno podría decir, lo discutíamos el otro día. Diciembre del 2001, ¿no? Un momento del dólar baratísimo. Noviembre del 2015, aunque ahí había cepo, entonces tenías el dólar paralelo también, pero noviembre del 2015 y abril del 2018, previo a la primera corrida de Macri. La primera devaluación fuerte de Macri. El dólar estaba a 17. Ese 17 de Macri hoy va, en realidad 19 ya. Ese 19 estaba a 7.51 hoy. El de noviembre del 2015, 602 pesos. Y el de diciembre del 2001 es 553. O sea, todavía estamos lejos de ahí, pero la gran duda es si no vamos a ir a ese camino dentro de unos meses. Y el último precio, que no lo vamos a discutir hoy, lo dejamos para la próxima. No sé si puedo pasar el chivo al próximo programa. Pero para que no me corran, el otro gran precio trazado que sabemos que no se corrigió es el salario, ¿no? Un precio central. Y sí. Merece un programa entero. Así Sí. que lo vamos a dejar para la próxima. Y sobre todo necesitamos de sociólogos para eso. Porque los economistas tendemos a disminuir pecar. algunas cosas ahí. Así que por mi parte estamos. No sé si quieren ir a una primer tanda con la primera Dale. canción. Vamos Me con- ¿Qué dijeron vamos que a escuchar? ¿Al zar? Al zar de las finanzas de Leandro Sicarelli. No, No. es una banda que se llama El Zar. Así que parecido. Un poco lo que decía Gonza, el primer objetivo, o sea, objetivo principal de Milei es bajar la inflación y uno de los principales pilares necesarios es acomodar los precios relativos. ¿Cuál es un segundo pilar para Milei importante para poder bajar la inflación? Son los superávit gemelos. Los superávit gemelos nos referimos a que haya superávit en la cuenta corriente, que es la cuenta del sector externo, que incluye el saldo de balanza comercial, de intercambio de bienes y servicios, o sea, las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes, lo que se conoce como ingreso primario, que es básicamente la plata que entra por deuda, por inversión extranjera directa y por utilidades y demás, y lo que se conoce como ingreso secundario, que no es tan relevante. Entonces, en primer lugar, empecemos por qué se necesita superávit en lo que es la cuenta corriente y sobre todo en la cuenta comercial, que es lo que más pesa en el balance cambiario que tiene el Banco Central. Es importante porque el gobierno de Milei necesita recaudar dólares. El gobierno anterior, lamentablemente, les dejó un Banco Central sin ningún dólar, con reservas negativas en menos 10.000 millones, con un montón de deuda comercial, o sea, de decir, importadores que importaban bienes sobre todo, pero no pagaban, y esa era deuda que después iban a tener, dólares que iban a necesitar acceder para pagar. ¿Y por qué necesita dólares el Banco Central? El Banco Central necesita dólares para mantener el tipo de cambio estable, que es un poco lo que charlaba Gonza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es todo como una cadena de porqués. ¿Por qué necesita tener el tipo de cambio estable? Porque es el ancla, además de capaz, lo discutiremos más adelante, capaz los salarios, pero hoy en día es una de las anclas, o sea, una de las variables económicas que Milei necesita mantener estable para que la inflación baje. O sea, lo que se conoce así como un plan de estabilización. Un plan de estabilización lo que te requiere es que haya una variable que es central en la economía, que te diga, bueno, esta variable se mantiene estable. Entonces, todo lo que se fija en base a esa variable, en este caso el tipo de cambio, debería mantenerse estable y por eso la inflación debería bajar. Entonces, ¿cómo estamos hoy particularmente? ¿Cómo encontró y cómo encuentra Milei al tipo de cambio, como mostraba Gonza? Hoy en día el tipo de cambio está estable. Es más, quienes hayan comprado dólares en diciembre seguramente perdieron plata. Perdimos plata porque bajó el dólar. El
Entonces el dólar se mantuvo, no es que volvió a subir, la brecha se mantiene en 10%, 15, 20, y no sube de ahí. Pero ¿qué pasa? Todavía tenemos cepo. Entonces, si Milei quiere salir del cepo, sí o sí tiene que tener dólares. Y esos dólares hay que ver cómo los está recaudando. Entonces, pasemos un poco a ver qué onda en el frente externo, cómo viene Milei. Una cosa que para mí me parece importante, antes de aclarar y de empezar, que la deuda comercial, por ejemplo, o sea, vos el INDEC te publica todo lo que son las importaciones que efectivamente entran en la aduana, o sea, los bienes que efectivamente están en Argentina y los bienes que efectivamente salen, pero por otro lado está lo que se conoce como base caja, que es los dólares que efectivamente salen de Argentina o entran a Argentina. O sea, vos podés tener más bienes que te entran y menos dólares para pagar. O sea, el Banco Central puede no darte los dólares y por ende, cuando vos ves las importaciones medidas por el Banco Central de los dólares que efectivamente salieron, hoy en día son 1/3 de lo que efectivamente se importó y ingresó por aduana. Entonces, si vemos los datos, no está en el gráfico, pero podemos igual ver el gráfico, hoy en día, desde diciembre, enero y febrero, hubo superávit comercial de bienes y servicios. En este gráfico todavía no está. ¿Pero qué implica? Hubo superávit de comercio de bienes con las importaciones creciendo a un ritmo del 6% interanual, pero con las importaciones cayendo, que son las importaciones registradas, la primera línea, con las importaciones a nivel interanual cayendo casi un 20%. O sea, básicamente conseguiste un saldo de positivo de deuda comercial frenando la actividad económica, o sea, no importando, porque Argentina usa mucho insumo importado para producir. Y por el lado de la cuenta corriente y del balance comercial en términos de dólares, si ven la línea que está abajo, lo que se dice importaciones base caja, esos son los dólares que efectivamente el gobierno de Milei da para pagar importaciones. Que se decía que había hecho un esquema de empezar a pagar importaciones, toda la deuda que había dejado Alberto Fernández y Massa, del 25% un mes, 25% otro mes y así. Milei, el peluca, sigue generando deuda comercial, porque enero, febrero, diciembre, sobre todo enero y febrero, la cantidad de dólares que se pagan sigue siendo muy poca. Entonces, eso es un problema que tiene Milei para el futuro. Entonces, la barra rosa que se ve en el gráfico es la diferencia entre las importaciones que efectivamente entran y los dólares que efectivamente salen. Eso se puede ver como un proxy de deuda comercial. De cuánta plata en realidad debería haberse ido por el total de las importaciones. Ese monto sigue creciendo. Ya con Alberto Fernández era muy caro, era mucho. Y ese monto hoy en día sigue creciendo. Y lo que es la barra verde, ¿qué son? Son las compras que hace el Banco Central de dólares en el mercado único libre de cambios. ¿Qué pasa? El Banco Central todos los días oferta o sea, hay un mercado que se llama el mercado único libre de cambios donde se ofertan y se demandan un montón de dólares. Se ofertan los exportadores, se ofertan inversiones y los demandantes, que son los importadores, demandan y compran dólares de ahí. El Banco Central suele comprar o vender, o suele operar en ese mercado y últimamente con Milei, o sea, con Massa venía vendiendo todo el tiempo, perdiendo dólares todos los días. Con Milei todos los días compra y mensual consigue 2.896 millones de dólares, 3.272 millones de dólares, que son las barras verdes. Ahora, eso se lo jactan como decir, mirá la cantidad de dólares que yo estoy acumulando, ¿no? O sea, la cantidad de plata que yo tengo, ahorro y compro dólares por 3.270 millones de dólares por mes. Cuando en realidad, si se compara la barra verde con la barra roja, vos decís, claro, vos estás acumulando reservas en el Banco Central a costa de no pagar ningún tipo de importación. Porque si vos tuvieses que pagar las importaciones, en realidad tendrías la barra violeta.
En realidad en diciembre hubieses acumulado solamente 624 millones, en enero hubieses perdido y en febrero también. Entonces, no es sostenible en el tiempo esa acumulación de reservas. ¿Por qué? Porque en un momento las importaciones las vas a tener que pagar y vos no vas a poder seguir comprando. Entonces, yo creo que por el lado de todo lo que es el frente externo, vienen bien, tienen superávit, está buenísimo, pero no es sostenible en el tiempo. Y... ¿ibas a hacer algo? No. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? No, y después me gustaría, o sea, dijimos de que eran superávit gemelos. Y paso y hacemos rápido toda la parte más de superávit fiscal. No, es la tabla. Vamos con la tabla. En un rato. Las tablas de Krauss. Las tablas de Krauss. Quien estudie economía lo va a entender. No. ¿Por qué? Bueno, por un lado es importante tener superávit fiscal por esto que venimos diciendo. Superávit comercial. Ya estoy matete. Ahora, ¿por qué es importante tener superávit fiscal en Argentina? ¿Por qué? Porque Argentina mantiene un déficit fiscal muy grande y ese déficit fiscal se financia hoy en día en Argentina con emisión. Hay dos formas de financiar el déficit fiscal. O con emisión por parte del Banco Central o de los bancos centrales de sus respectivos países o tomando deuda. Argentina no tiene acceso al crédito, después de lo que pasó con el FMI, no tiene acceso a ningún mercado internacional de crédito y por ende lo financia con emisión. Y para Milei, y efectivamente eso sucede, no es la principal, o sea, no es como dice el Peluca que es la principal causa de la inflación, pero la emisión genera inflación y no es sostenible en el tiempo eso. Entonces, es importante tener superávit para poder bajar la inflación. Entonces, Milei generó superávit primario y superávit financiero. ¿Qué es? Superávit primario básicamente son los ingresos corrientes totales que se divide, que son los tributarios y otro tipo de ingresos, menos el gasto primario. El superávit financiero incluye los intereses de deuda que vos tengas que pagar. Entonces, ¿cómo llegó Milei a generar superávit en 2 meses? Que no se veía desde hace bastante tiempo. Si sumamos los enero y febrero, como se ve en la tabla, básicamente no generó más ingresos, porque los ingresos en términos reales interanuales cayeron 2,5%, sobre todo lo que tiene que ver con ganancias, cayó, que es lo que más pesa, el IVA creció, pero en realidad eso es una cosa que incluye IVA, es muchas cosas técnicas, IVA DGI e IVA DGA. IVA DGI es el IVA interno que nosotros pagamos y el IVA DGA es el que paga aduana. El IVA DGA creció como un 50%, y el IVA DGI, que es el consumo de las personas en Argentina, cayó como 15%. Entonces ahí tenés por qué crece en ese bimestre. Todo lo que tiene que ver relacionado a la actividad económica cae. O sea, del IVA interno, el consumo, bueno, ganancias porque lo sacaron, los aportes a la seguridad social caen. Ahora, todo lo que tiene que ver con derecho de exportación, importación y el frente externo parece venir bastante bien. Sobre todo, el otros ingresos tributarios incluye el impuesto país. Que el impuesto país se lo pusieron como alícuota a todas las importaciones, que antes no estaba. Entonces, si vos lo comparás interanualmente, crece 3000%. Es una bestialidad en términos reales, pero porque antes no existía. Ahora, ¿cómo llegó al superávit y que por eso para mí no es sostenible en el tiempo? Haciendo una caída del gasto primario de casi un 40%. Sobre todo en jubilaciones. Lo que más pesa en la contribución mayor son las jubilaciones. Y las jubilaciones en términos reales en estos 2 meses cayeron casi un 40%. Todo lo que es asignaciones familiares también. O sea, todas las cosas, todos los subsidios económicos, las transferencias a provincias, todo a universidades, cayó. Y si ven la recaudación de marzo, también la recaudación de marzo, si se saca el impuesto país, cae 22,4% en términos reales. O sea, es un montón. Entonces, y para cerrar y dejarle a José más la parte de tipo de cambio y monetaria. En términos de acumulación de reservas no es sostenible en el tiempo esto. En términos de déficit de superávit fiscal tampoco es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque vos no podés generar superávit sin aumentar los ingresos, pero recortando tanto los gastos. Y sobre todo, si vos querés salir del cepo, el impuesto país no lo vas a tener más, que hoy en día es tu principal recaudación.
Por ende, ahí hay como un trade-off, se puede decir, de, bueno, ¿qué queremos hacer, no? Que no es sostenible el tiempo, volverá a ganancias, nadie lo sabe. Veremos, no se sabe muy bien. Para mí no es tan sostenible el tiempo todo lo que está haciendo. No se puede matar jubilados. No se puede matar jubilados tampoco. No. Bueno, lamentablemente tengo que informarle a la compañera Laura que el mercado por lo menos difiere un poco con lo que decís vos. Puede ser. A partir de todo lo que describiste, la consolidación fiscal que tuvo el gobierno, podemos ver en términos financieros varias mejoras que son quizás para tener en cuenta. Como punto 1, el riesgo país a la hora de ganar el balotaje del compañero Javier Milei estaba en 2.240 puntos. Ahora, si vemos la foto de hoy, está en 1.302, o sea, cayó 941 puntos. ¿Esto qué implica? Los bonos soberanos y subieron, tanto los ley extranjera como los ley nacional, subieron su precio. O sea, en otras palabras, el mercado está diciendo, yo le creo a Milei que me va a pagar el bono que está emitiendo. Si bien las acciones subieron, no subieron tanto y por eso creo que es necesario remarcar la diferencia. Ahora bien, ¿qué otras cosas pueden explicar este veranito financiero que estamos viviendo? Que también estamos disputándonos si es un verano o si es todo el año. Pero bueno, veremos después. Desde la visión del gobierno, lo central a la hora de asumir era: tenemos un problema en la hoja de balance del Banco Central. ¿Por qué? Porque los pasivos remunerados representan gran parte de... Están en un nivel muy elevado en cuanto a la base monetaria y eso hay que destruirlo. Bueno, ese es el plan objetivo de Milei. ¿Cómo hicieron para empezar a destruirlos? Bueno, en parte eliminaron las LELIQs. Las LELIQs era el instrumento que usaba el gobierno para garantizar la tasa. Y lo que se optó fue, rotemos esta deuda que la tiene el Banco Central dentro de su hoja de balance, parte de esta deuda rotémosla hacia el Tesoro Nacional, que no es lo mismo que deba el Banco Central que deba el gobierno, son dos entes distintos. Y por otro lado, se pasó a deuda más corta, o sea, las LELIQs duraban 30 días y ahora gran parte de ese stock está en pases, que son deudas a un día, 2 días. Bien, ahí, gracias a nuestro operador, entró el gráfico 5, que hicimos con mucho amor, un poco más, digamos, minimalista que los que estábamos viendo, pero es más que nada para ver la tendencia. Estos son valores nominales. El instrumento LELIQ ya técnicamente no existe. Se rotó hacia otros instrumentos financieros para dar cierta certidumbre financiera y avanzar en el plan. A su vez, nosotros también podemos ver una baja generalizada de las tasas de interés. O sea, el Banco Central está pagando menos por el dinero que toma prestado. ¿Y eso cómo nos impacta a nosotros? Seguramente todos creemos que teniendo la plata en Mercado Pago nos estamos zafando. En parte es verdad, pero en parte es mentira. ¿Por qué? Porque por esto. No. O sea, hay una decisión del gobierno que es licuar los ahorros y los ingresos de las personas, y a partir de la baja de tasas, vos no tenés ningún instrumento para poder cubrirte totalmente la inflación. Lo único que puedes hacer es perder menos. Un quilombo, sí, pero bueno. En fin. Otra parte importante, si bien Lau fue muy dura con el gobierno y dijo que hay deuda con importadores, yo creo que también es necesario saber que el gobierno había heredado deuda con los importadores del 2023. O sea, el segundo trimestre del 2023 no importabas, no entrabas al MULC, solo masa. No, Más o menos igual. veremos. Pero bueno, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no, voy a emitir un bono muy famoso en su momento, los Bopreales, que con eso le dieron una respuesta, una solución, patearon para adelante un problema que es importantísimo, que era la deuda con los importadores del 2023. Si bien ahora se está incorporando nueva deuda, es un logro del gobierno haber normalizado ese aspecto. En términos menores, pero mejoras al fin, otra cosa que mejoró el balance del Banco Central es la recompra de títulos por parte... Ah, ok.
Saltó el gráfico de loco. No, todavía no iba, pero está bien, banco. No, la recompra de títulos del Banco Central, por parte del Tesoro Nacional al Banco Central. Eso también mejoró un poco, digamos, el balance. Ahora bien, lo importante es, creo en este momento, es parar la pelota y pensar un poco, de vuelta, como decía Lau, si es sostenible desde lo financiero las medidas que está tomando el gobierno. Como decía Gonzalo, creo que me parece bueno traerlo un poco. El dólar está atrasado. La verdad es un interrogante, es algo que se está disputando. Entendamos que también nosotros estamos operando con precios de pánico. O sea, el dólar de 1.300 en diciembre quizás era de pánico y Argentina no es un país que merezca operar con 1.300, el tipo de cambio a 1.300. Bueno, como decía Lau, el problema fundamental, esto, si bien normalizamos la deuda en 2023 de los importadores, estamos generando nueva deuda, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo el gobierno va a poder solucionar eso? Y todas esas cosas ponen en jaque este veranito financiero o año financiero, no sabemos. Después, otra cosa más del lado social, ¿es sostenible bajar que el ancla de tu desinflación sea licuar los ingresos de la gente, los ingresos y los ahorros de la gente? Yo creo que en un país como Argentina esto debería por lo menos ser un término algo conflictivo. Por ejemplo, la paritaria de camioneros, que ahora se está disputando si va a ser homologada o no, lo que me hace pensar a mí es cuánto el gobierno va a poder sostener que sindicatos tan fuertes no homologuen el acuerdo paritario que ellos quieren, porque es lo que corresponde. Sí. Más allá de eso, después otra cuestión más técnica serían los puts del Banco Central. Es un tema que quizás en Twitter Finanzas está sonando mucho, sonó más hace 2 semanas, la vio el compañero que nombró Gonza, el zar de las finanzas, que es un seguro que tienen los bancos contra el Banco Central. Y lo que hacen es, si el banco ejerce ese seguro, vuelve su posición a como estaba. O sea, la deuda que había rotado del Banco Central al Tesoro Nacional vuelve para atrás. Y volvemos a enero de 2024. O sea, un quilombo. Caput. La tenía guardada. En fin, esto se está jugando y nada, solo queda esperar y ver. En nuestros momentos no queda mucho más y tratar de ser licuados lo menos posible. Hagan plazo fijo uva. Sí, le mandamos un saludo al compañero Santi Sala, por favor. Sí. Si nombran ese instrumento, lo militó, hizo uno por 6 meses en diciembre, la gente no entendía nada y él metió apuesta al país y va a seguir apostando. Y muy bien. Hoy se está comprando su primer casa. El único joven que se puede comprar una casa. Bueno, ahora bien, quiero traer el gráfico que tomó el control del programa por un minuto. El que sonó, que irrumpió el orden. Y señalar un tema. Nosotros ahí vemos el impacto, o sea, la base monetaria y los pasivos remunerados medidos en el dólar libre o el dólar CCL. Bien. ¿Qué nos indica este gráfico? Que si bien la base monetaria está cayendo a lo loco, los pasivos remunerados no. ¿Por qué? Porque mantener el dólar a 1.000 pesos desde que estamos desde enero, lo que generó fue que si bien vos estás licuando esos pasivos, no los estás licuando tanto porque se están apreciando. ¿Eso es un problema? Para mí no, porque no quiero dolarizar. Pero creo que el sueño de Pelucas es un país en el que transemos con dólares. Y esto nos aleja un poco de eso. Bien. Después vamos a un corte. ¿Qué tema preparaste, Juli? A Malena Villa, ¿no? Sí, yo quise ahí poner el cupo inclusivo, así que... Ok, no sé ni qué es. Va a ser como Perdón, Malena Villa. Va a ser... Pero es un muy lindo tema. Es muy lindo tema. Ok. Bueno, ¿vieron que estaba bueno el tema? Acá para el compañero José. Crack Es un Malena estilo Madonna, pero de Argentina la banco. Muy bueno. Saludos Nos cae a bien, ella. nos cae bien. Bueno, y ahora entrando a lo que más nos gusta, ¿no? Que es la parte de debate. De ver qué onda. Yo creo que, digamos, lo habría que pensar en términos de, bueno,
qué es lo que quería, qué es lo que quiere el gobierno de Javier Milei, cuáles son sus objetivos, pensar si los está cumpliendo o no. Creemos, yo creo, y bueno, desde acá también, digamos que el objetivo principal es bajar la inflación y pareciera que un poco lo está haciendo. Hay que ver, digamos, si las medidas fueron las acertadas o no, también la intensidad con la que se estuvo haciendo, o sea, queriendo conseguir este objetivo. A mí, digamos, lo que me hace un poco de ruido es que, si bien era necesario, ¿no?, bajar el déficit fiscal, bajar, digamos, también la deuda, o sea, tener superávit, tener más dólares y reordenar un montón de variables y de estructuras. Yo lo que, digamos, mi miedo es que se esté pasando un poco de rosca y esté desequilibrando otras cosas y después se necesite un ajuste mayor. Es decir, o sea, la inflación está bajando, ya también como dijeron todos acá, con el ancla del salario. Lo que hiciste fue reordenar los precios relativos, es subir todo de golpe. Eso lo que hizo, bueno, todo de golpe, menos el precio más importante, que es el salario. Entonces, lógicamente, lo que tenés después es un enfriamiento de la actividad. Digo, te baja el consumo, que es por eso también que vemos bajar la inflación, ¿no? Cayeron en picada las ventas minoristas. También explica mucho por qué bajó tanto la ropa, digamos, ¿no? Por qué aumentó tan poco. Sí. Que hasta diciembre venía como muy arriba. También, dato marginal, pero hay una página que está muy buena que sigue, digamos, el precio histórico de una página donde se compra cosas muy famosas, famosísima página. ¿Cuál? No me acuerdo la página amarilla, pero esta página lo que hace es vos pones el código, claro, y te pone el precio histórico. Y a mí me pasó que yo compré una cama en enero y estaba en diciembre a la mitad por arriba. Nominalmente hablando, o sea, digo... O sea, ¿la compraste más barata o más cara? Más barata. ¿Más barata? Estaba a 300 y pico. No te hicieron la cama. No, Entonces. yo les hice la Les hiciste cama. la cama. Claro. Pero lo que digo es esto, ¿no? Los precios están bajando, pero porque la gente no tiene plata para ir a comprar. Sí, algo de eso hay. Y lo que, mi miedo es, bueno, ok, estás bajando por ahí, pero eso te baja también el PBI, el consumo y también el gasto público, que es donde él quiere ajustar, donde está ajustando, digamos, está haciendo todo este ajuste fiscal, son componentes muy importantes del PBI. También estás afectando la recaudación, bajó el IVA, los ingresos por IVA, entonces te estás también reduciendo no solamente tus gastos, sino tus ingresos. Entonces, esto no haría que después necesites un ajuste más grave todavía, más alto, para poder compensar todo este efecto de ajuste. No sé si... Esa es una pregunta, digamos, que nos hacemos todo el tiempo, que no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos. Pero bueno, es como que hay que ir viendo cómo le sale también. Y por otro lado, lo que decía acá el compañero José, de que no solamente no te suben todos los precios, no te acomodan el precio más importante, que es tu salario, y al mismo, o sea, vos ya perdés poder de compra y al mismo tiempo te quieren licuar, lo están haciendo, los ahorros, bajándote la tasa de interés. Como que a mí lo que me da miedo, temor, es que esto tenga una presión cambiaria. Y como también dijo Lau, o sea, la inflación tiene dos anclas: el tipo de cambio y el salario. Que por eso es que viene estando bastante estable, ¿no? Porque no hubo una devaluación, hace 3 meses, que la verdad que para mí era un poco impensado, pensar de 3 meses el dólar quieto. Entonces, ¿esto no te está presionando a que si yo no puedo hacer nada con mis pesos, tenga incentivos a irme a comprar dólares? Y ahí, bueno, que haya una presión para una devaluación. Sí, mi sensación es que efectivamente todos nos sorprendimos con la baja del dólar, nos sorprendimos con que la inflación en algunos rubros empieza a descender más fuerte. Me parece que el programa cerró con una caída de actividad, como dice Juli, mucho más fuerte de lo que estimábamos, de lo que esperábamos. Hay que ver cómo sigue la cosa. Creo que merece un programa entero de discutir cómo sería la recuperación. La recuperación en B, en W, en X, Y, Z, que se está discutiendo ahora. Dato, que eso solo lo entendemos los economistas. Que quienes no estén en tema no saben de qué estamos hablando. No, digamos, está claro que la economía cayó mucho estos meses. Hay que ver cómo se recupera.
Me parece que la sociedad lo entiende eso, también por eso la importancia del próximo programa. La gran duda es si se podría, digamos, yo al menos creo, ¿no? Es una opinión muy personal, ¿no? Pero me parece que la sociedad y todos nosotros los que estamos acá, como parte de esa sociedad, no toleramos más el nivel de inflación que había. Y Sí, estábamos coincido. dispuestos a ceder mucho a cambio de que baje la inflación, digo, ¿no? Es insostenible. Eso implica que como sociedad estamos dispuestos a ceder parte de nuestros ingresos reales, perder capacidad de compra a cambio de esto, e inclusive dejar de comprar cosas, ceder consumos, patear para adelante compras, etcétera, etcétera. Y eso se ve en las estadísticas. El problema es cuánto de esto va a seguir y qué tenemos para ver en el sentido de qué zanahoria uno puede ver. ¿Lo hacemos en vano o no lo hacemos en vano? Bueno, me parece que amerita un debate aparte para la próxima, ¿no? Pero yo creo que la baja del dólar es una de esas zanahorias. Sí. Da una cierta tranquilidad a todos de que la cosa más o menos va a viajar. Creo yo que el objetivo, si quieren ponerlo en estos términos, era correcto. Había que bajar la Sí, inflación a toda costa. Sí. Era Total. Va, Notable, no sé si a toda costa, digamos, no a toda costa, digamos. Había que bajar la inflación, pase lo que pase. Ahora, ¿las medidas eran correctas o no? Eso me parece que es un debate interesante. ¿Se podía hacer de otra manera? ¿Había una alternativa? Porque todos dicen que no había que hacer. Digamos, cuando uno escucha desde los críticos al oficialismo qué había que hacer, uno escucha no al ajuste, no a esto, no a lo otro, pero no termina de escuchar argumentos diciendo, che, en realidad esto se podía haber hecho de otra manera. Entonces, la sociedad que dice, o mato a un jubilado o compro la remera a 180.000 pesos una remera. Y bueno, mató a un jubilado. Me parece que eso los economistas, más como una autocrítica, ¿no? No pudimos mostrarle a la sociedad que había otra forma menos dolorosa de hacer esto que no sea a los ponchazos como se está haciendo. Va, no sé cómo la ven ustedes. Sí, claro. Aparte siento que lo importante es, quizás ahora está bastante en boga discutir quizás la velocidad del ajuste, y lo que estamos planteando acá es no tanto la velocidad, sino quiénes pagaban ese ajuste, ¿no? O sea, como algo importante. Había precios, como decía Gonza, que estaban demasiado desequilibrados y vos tenías que arreglarlos de shock. No había otra alternativa. Ahora bien, se hicieron tantos esfuerzos fiscales, por ejemplo, se suspendió el proyecto Karen, está parado. Era un proyecto que iba a generar dólares para el país, o sea, es un ajuste de mala calidad. Pero mantenemos Tierra del Fuego, es una pregunta, Sí. o sea, había otra alternativa. No, yo creo que ya, o sea, que ya ni sé ni qué opinar. Para mí las medidas, son medidas que capaz están bien tomadas. Esto de que el bondi no puede valer menos que un chicle. Estamos todos de acuerdo en eso. Cuando en Catamarca vale 1.000 pesos el boleto de bondi, acá en Cava estamos pagando 50. Pero hay un desbalance que a mí, y que se escucha también mucho desde la oposición, de bueno, cómo esto no estalla socialmente, decir tipo, bueno, el desbalance. Y ahí entra un poco de que como sociedad queríamos bajar la inflación y nos íbamos a comer unos meses. Pero bueno, ¿qué onda? En ya junio, julio, decir tipo, no podés seguir con el mismo ingreso que tenías y todo aumentándote, y a costa de qué querés bajar la inflación. Para mí las medidas en cierto punto están bien, algunas, pero le falta un contrafondo y que no son sostenibles en el tiempo. O sea, para mí es un manotazo muy de ahogado de decir tipo, quiero llegar a un dígito de inflación como sea. No, y también por eso están atrasando la suba de Claro. tarifas. O sea, tampoco Porque es tan creíble el gas que iba a está subir bajando la en inflación. abril o en marzo, creo, lo patearon marzo, para sí. abril, después lo patearon para mayo. Es decir, claro, o sea, todo el mundo se da cuenta de que así la inflación obviamente te va a dar un dígito y Sí. vas a llegar a tu objetivo, pero cuando suba la tarifa de gas va a volver a 2 dígitos y así vas a seguir perdiendo. Entonces, para mí hay como el objetivo está bien planteado, pero está mal planteada la estrategia. Es como que hay una cosa rara que no se termina de entender muy bien cómo quieren llegar y cómo, sobre todo, cómo van a hacer para solucionar esto dentro de unos meses. Ese es el problema para mí. O sea, ¿qué van a hacer ahí cuando digan, hay que subir todo esto porque había que subirlo y lo pateamos? ¿No? Como, ¿qué va a pasar? No, y también con el tipo de cambio, tipo esta discusión de si está atrasado o no. Bueno, lo mismo, ¿qué va a pasar cuando tengan que devaluar un poco?
Sí, falta no sé si una devaluación muy fuerte, pero falta al menos una devaluación que termine de salir del cepo, como decía Lau, y eso va a tener otro costo, está claro, y probablemente frene la actividad de vuelta, bueno, hay que discutirlo en fino para la próxima. Yo creo que el próximo programa, la idea es discutir un poco esto, ¿no? ¿Cuánto la sociedad puede tolerar el ajuste que está viviendo? ¿Qué otros ajustes tan fuertes hizo y cuánto los toleró la sociedad argentina? Somos una sociedad mansa, ¿no? Bueno, esas preguntas nos parece que están buenas dar, yendo a la historia argentina, yendo a la hiperinflación, yendo a la crisis del 2001-2002, bueno. Mi sensación un poco entonces, pasando en limpio por lo que vienen diciendo, es, el objetivo estaba bien, la terapia de shock era inevitable por el nivel de distorsión que estamos teniendo. Los costos se podrían haber distribuido de otra manera, intentando que los salarios no pierdan tanto, con algún tipo de suma fija, etcétera, etcétera. Puede ser con algún tipo de que la recaudación paguen más los que más tienen. Digo, lo de ganancias la verdad que es imperdonable que hizo el último gobierno, al menos de mi punto de vista. Y me parece que la sostenibilidad o no de las políticas estas la vamos a ver en estos meses. Sí. Sobre todo va a requerir algo que a este gobierno le cuesta mucho, que son acuerdos. O sea, porque para poner impuestos, para reducir el gasto sosteniblemente necesitas No se acordar puede con todo otros por actores. No. No se puede todo perder en uno y sobre todo no podés... no podés darle sostenibilidad, que es justamente la palabra clave, ¿no? Me parece que estamos, ¿no? Es eso, sí. Lo que pone en jaque al modelo es eso, 100%. La dificultad es la sostenibilidad. Sí. Sí. Bueno. ¿Y qué se le va a hacer, no? Que 4 meses difíciles. Argentina. Difíciles. ¿Un puntaje al primer cuatri del peluca? ¿Un En función de cinco? lo que esperabas. De lo que esperabas. De lo que De lo que esperábamos. esperaba, yo esperaba estallido social. Yo también. Así que yo, en función le de lo pongo que un 8. esperaba, sí, un De lo que esperabas 7. son 8. En función Sí, de lo sí. que se podría haber hecho, Un 4. Un 4. Raspa, prueba raspando. Claro, 4 o 5 por ahí. 4 o 5. Sí, Bueno. coincido. no sé si... Yo le pongo un doble 5. Doble 5. Está bien. Ortigosa Mercia. Sí, clave. Bueno, creo que estamos, ¿no? Estamos llegando al fin. Ha sido un placer. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a volver Sí. el domingo que viene, a la misma hora, al mismo canal. No las mismas personas, necesariamente, pero estaremos aquí de nuevo. Sí. Le mandamos un saludo a todos, a nuestros compañeros, a la gente de la Facu, a nuestras familias. Sí. Y bueno, No, y que se suscriban al canal de YouTube cuando subamos esto, que lo compartan. También nos pueden encontrar por las redes, en Instagram, en Twitter. Buscan Refresh y les va a aparecer. Y nada, sobre todo empezar a darle un poco de difusión a esto y que veamos cómo sale. apoyo, loco, apoyo. Apoyo ¿Sí? entre la comunidad, loco. Y todas las críticas son bienvenidas. Críticas todos los constructivas comentarios también, que nos quieran comentarios. hacer. Un Sirve. agradecimiento a la Team BM también por esto. Sí, por que el el lugar espacio, está lo bárbaro, es un Está gran bien. lugar. Y bueno, Así que bueno, nos vamos, saludos. Sí, y nos vamos a descorchar un champán. Con moscato, pizza y faina. Yeah.